céstodes, otro parásito emparentado con las tenias, que es el Echinococcus granuloso y otras especies, hablando en particular de la hidatidosis humana. ¿Okay? Vamos a la siguiente. Entonces son cestos. ¿Okay? Si nos ubicamos en los cestos que vamos a estudiar, ya vimos estos dos primeros, hoy vamos a ver Echinococcus y a la 1 van a tener la clase con la profesora Fabiola para hablar de himenoletiasis. Siguiente. Muy bien. Entonces, si vemos la morfología del Echinococcus granuloso, igual que otras especies de Echinococcus, está conformado por las mismas tres partes que conformaban las tenias, es decir, el escólex, que es el órgano de respiración, el cuello, aquí están las siglas para que vean cuál es la estructura de cada uno, y el estróbilo, pero va a estar conformado única y exclusivamente por tres proglótidos, no por tres grupos de proglótidos, sino por tres: uno inmaduro, uno maduro y uno grávido, que es este, donde van a estar todos los huevos en su interior. Siguiente. Ok, entonces recordando las características generales de los cestos: no tienen tubo digestivo, se alimentan a través de alimentos, son hermafroditas, eso quiere decir que tienen órganos reproductores sexuales masculinos y femeninos, son ovíparos, son vivohelmintos, recordando que el concepto de vivohelminto es aquel helminto que requiere dos o más hospedadores para poder completar su ciclo de vida, y las larvas tienen un nombre raro, de allí el nombre que tiene la enfermedad que vamos a estudiar el día de hoy. Siguiente. Ok, entonces el adulto es blanquecino amarillento, es muy chiquitico, de 2 a 7 milímetros de largo, es decir, muy distinto a los 7, 12, 15, 25 metros que teníamos la tenia. Este es un parásito chiquitico de apenas escasos milímetros. El escólex es piriforme tiene forma de pirámide, globuloso y presenta 4 ventosas pequeñas más un rostelo sobresaliente de doble color. Tiene el número de ganchos determinado, que es lo que permite diferenciarlos a nivel microscópico. El cuello es cortito y el estróbilo, como les comenté, única y exclusivamente tienen 3 proglótidos. ¿Okay? El grávido tiene de 12 a 15 ramificaciones uterinas llenas de huevos, como lo vimos en la foto anterior. Sigamos. Los huevos son igualitos a los huevos de tenia. ¿Okay? No es posible distinguir, si yo agarro aquí un huevo de tenia de cualquiera de las dos especies y un huevo de Echinococcus, no hay manera en que lo pueda distinguir uno de otro. Pero entonces habrá manera de saber si en una muestra de heces tengo entonces huevos de tenia o tengo huevos de Echinococcus. Si son indistinguibles morfológicamente, no hay manera, es imposible saber si en una muestra de heces tengo huevos de Echinococcus o huevos de tenia. No hay manera. Lo aclararemos con el ciclo de vida. Son esféricos, doble membrana, pardos, proyecciones radiales, 6 pares de gancho de cinturón y media de 30 a 38 micrómetros. Igualita la definición de los huevos de tenia. Se liberan de 500 a 800 huevos de cada proglótido grávido y los huevos pueden sobrevivir semanas en el ambiente, en lugares húmedos y sombreados. Y del huevo eclosiona la misma estructura que eclosionaba del embrión de la tenia, que se llama embrión hexacanto o la ontosfera. Y como les digo, son indistinguibles también de la tenia. Digamos. Aquí tenemos el huevo, fíjense que son igualitos, aquí no se ven los ganchos, pero aquí hay 1, 2, 3 pares de ganchos. Las larvas, los estadios larvarios, que es la oncosfera, que como le digo es indistinguible de la oncosfera de las tenias. Y tenemos la que sí es propia o característica morfológicamente, y es lo que define el nombre de la enfermedad que vamos a estudiar, que se llama larva hidatídica o hidátida. ¿Sí? Si recuerdan el nombre de la larva de tenia era... Primero, está a punto de tomar el zapato. Ok, entonces la larva del Echinococcus se llama hidátida o larva hidatídica, como lo quieran llamar. ¿Okay? Y luego tenemos el adulto, la cabeza piriforme, fíjense que tiene forma de pirámide, así, y en la punta tiene los ganchos con el rostelo. Y estos son las larvas que están pero fuera del techo. Sigamos. La distribución geográfica depende de las especies, como les digo, el que nosotros vamos a estudiar aquí, que es el relacionado con el mecanismo de infección más común de la hidatidosis, el Echinococcus granuloso. Pero en el ambiente hay muchísimos tipos de Echinococcus que están en diferentes especies animales y que en ese hábitat, si el humano eventualmente llega a incursionar en ese hábitat, puede contagiarse de otras especies de Echinococcus. Pero están agrupados en genotipos, por eso están G1, G2, G7, G10, etc. Y estas son las Echinococcus neotropicales que no están genotipificadas, no entran dentro de la clasificación inicial. Siguiente. Ok,
Entonces, ¿por qué es importante conocer esta enfermedad? ¿Habían escuchado el nombre de esta enfermedad antes de esta clase? Jamás en la vida. Bueno, vamos a ver qué es una enfermedad importante. ¿Ok? Afecta a más de 1 millón de personas a nivel mundial. Se asocia a hábitos alimenticios específicos, en particular la contaminación de agua, alimentos contaminados con heces de perros en granjas infectados con equinococosos. ¿A qué se parece este medio de infección? ¿Qué otro gusano de los que hemos estudiado tiene este mismo medio de infección? Toxocara. ¿Okay? El síndrome de larva migras visceral por toxocara es el mismo medio, ¿cierto? Agua, alimentos contaminados con heces de perro. Entonces se asocia a exposición laboral, es decir, granjeros en zonas rurales, manipulación de animales, sacrificio de animales de forma artesanal y alimentar a los perros con las vísceras crudas de los animales de granja, especialmente el ganado ovino. Ya vamos a traer el dibujito del ciclo de vida y vamos a entender por qué esta epidemiología es particularmente importante para el equinococo que afecta al humano. ¿Okay? Y la otra cosa importante en cuanto a la epidemiología es que es una parasitosis longeva, subclínica hasta por 30 años. ¿Okay? Antes de ser diagnosticada y con mucho subregistro por las condiciones socioeconómicas, culturales que rodean el hábitat donde están las pirámides. Sigamos. La incidencia en regiones endémicas, ¿recuerdan la definición de endémica? Conceptos básicos que puede llegar a tener una tasa de 50 casos por cada 100.000 personas por año. Y la prevalencia en algunas zonas es del 5 al 10%, especialmente en las regiones andinas. Estos son los sitios donde están más afectados. África, Perú, hay algunas zonas de África Oriental, Asia Central, en particular en China, por la forma de alimentación de los perros en las granjas de China. Hay algunos otros países que tienen menos cantidad, Uruguay, Chile, Brasil, y en estudios en animales de cría su prevalencia de hidratidosis en zonas hiperendémicas puede ser de hasta el 20 al 95% del ganado. ¿Sí? Ok, entonces con esto ¿qué les quiero decir? Que el impacto de esta enfermedad, a pesar de que ustedes jamás ni nunca la habían escuchado en su vida, tiene un impacto importante desde el punto de vista veterinario ganadero y luego un impacto a los humanos que están en ese ambiente. Digamos. La última estadística que fue publicada en el 2015, se estima que cada año mueren 19.300 personas por complicaciones atribuibles a la hidratidosis. Ocasiona una pérdida de 871.000 años de vida juzgados en función de discapacidad. ¿Saben qué es eso? ¿Qué significa años de vida perdidos por discapacidad? Supónganse ustedes, yo tengo una fractura de una pierna y paso 3 meses sin trabajo. Esos son 3 meses de mi vida limitados o quitados de mi vida por discapacidad. ¿Sí? Entonces, supongamos que aquí todos nos montamos en un autobús y tenemos un accidente de tránsito todos juntos. Y yo me fracturé el fémur, tú te fracturaste el húmero, tú te fracturaste la clavícula, tú te fracturaste la rodilla y así. Entonces, si sumamos la discapacidad junta de todos, motivado a un evento, a una situación, va a dar 3 años, 5 años, 10 años, X cantidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, si nosotros sumamos la cantidad de años de vida perdido o el tiempo de vida perdido de todas las personas que sufren de esta enfermedad, son 871.000 años. ¿Sí? O sea, imagínense el impacto que genera esta enfermedad. ¿Okay? Genera gastos anuales para el tratamiento y además la suma de dinero que se pierde por el sacrificio de los animales que no pueden ser consumidos de hasta $3.000 millones. Es decir, ¿vale la pena estudiar esta enfermedad? Sí. Es decir, desde el punto de vista de impacto epidemiológico, a nivel veterinario, ganadería, dinero y aparte la enfermedad que vamos a ver nosotros hoy, porque se justifica que tengamos este tema en el pensum de parasitología, ¿verdad? Ok, sigamos. Como ocurre en otras enfermedades, en poblaciones remotas, pobres, desfavorecidas económicamente, víctimas de injusticia, desigualdades sociales, políticas y económicas, los datos escasean. Es decir, si esta estimación que les estoy dando del 2015 es con subregistro, porque no se diagnostica, no se trata, no se controla y la gente se muere así, imagínense los datos reales, probablemente sean mucho más de la estimación de longevidad y de impacto económico de lo que les acabo de decir. ¿Ok? Entonces, las medidas de registro, control, impacto, profilaxis, tratamiento y monitoreo, todo es deficiente en esta enfermedad. Sigamos. Entonces, vamos a tener aquí un concepto igual al que teníamos en teniasis y cisticercosis, que una cosa es teniasis
que es la parasitosis intestinal producto del adulto de la tenia, y la cisticercosis por acá es la enfermedad por el estadio larvario. ¿De acuerdo? Bueno, la enfermedad por el parásito adulto se llama equinococosis. ¿Sí? El parásito adulto en la tripa. ¿Pero en la tripa de quién? Del perro. ¿Sí? O del animal silvestre que donde está el ciclo. Y entonces, ¿cómo se va a llamar la enfermedad en el humano que es por el estadio larvario? El nombre de la larva y la tirosis. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, la forma alveolar, que está causada por el equinococos multilobulares, está asociada a animales silvestres, que es esas formas neotropicales que le dije que no estaban genotipificadas, no estaban dentro de ninguno de los grupos de 1, de 2, de 3. Esta es una de las formas. Y también tenemos la poliquística y la uniquística, por otras especies de equinococos. ¿Digamos? Ok, entonces la equinococosis es una enfermedad veterinaria. Es una forma de teniasis, perdón, espera, una teniasis, una equinococosis, ¿ok? Entonces una enfermedad veterinaria de cánidos, es decir, perros, que ocurre cuando estos animales, los perros, se alimentan de las vísceras crudas de animales de granja, como ovejas infectadas con, y aquí hay un error de transcripción, no es infestada, es infectada, no sé. La ingesta de las larvas desencadena equinococosis, es decir, el parásito adulto en el perro. Y el parásito adulto se desarrolla en el intestino delgado del perro y empieza a expulsar los huevos maduros al ambiente a través de las heces. Y las heces que contaminan suelos, agua o alimentos son las consumidas por el humano. Sigamos. Entonces aquí tenemos el ciclo de vida de la equinococosis. ¿Ok? Imaginémonos entonces que estamos en el estado Trujillo, en una zona rural, pobre, desfavorecida económicamente, en donde tenemos el ganadero que tiene unas cuantas ovejitas y tiene el perro que le cuida el atrio de la finca, el espacio que tiene esos animales. Además tiene una papa, una zanahoria, un apio, unas patitas ahí al lado de su casa. ¿Sí? Entonces imagínense ese ambiente y vamos a entender dónde se ubica esta enfermedad. ¿Ok? Entonces, tengo el poco de ovejas que están pastando por allí y tengo los perros. ¿Qué creen que le da de comer el ganadero a su perro cuando mata a la oveja? El pulmón, los huesos, el intestino. Es decir, le da las vísceras. Generalmente los perros en las granjas, en los atos, en los sitios de agricultura, ganadería, comen en las vísceras crudas de los animales que sacrifican los mismos ganaderos. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre cuando el perro come las vísceras de la oveja? Está comiendo las larvas que están dentro de la oveja. ¿Y cómo la oveja se infectó? Bueno, el perro hace pupú. ¿Y dónde se pupú el perro? En el mismo monte donde están las ovejas. Entonces, cuando las ovejas están comiendo el monte, están comiendo el pupú de perro, que tienen en su interior los huevos. ¿Ok? Entonces, el perro evacúa, porque tiene el parásito adulto, expulsa las heces con los huevos, caen a la tierra, las ovejas comen la grama con los huevos, en el intestino de la oveja se libera la oncosfera y empieza a nadar por la sangre hasta que llega a los tejidos y se transforma en la larva hidrativa. ¿Sí? Entonces, como verán, el ciclo natural, bueno, si consideramos natural la presencia de ganadería y perros en el espacio de la ganadería, este es el ciclo natural. Vamos a ver qué pasa en los ciclos. Esto sí es el ciclo natural. Lo que ocurre en el Ávila, lo que ocurre en cualquier monte donde haya animales silvestres, mamíferos pequeñitos, que contienen otras especies distintas de equinococo, y animales silvestres carnívoros como puma, lince, coyote, zorro. Es decir, cualquier animal carnívoro potencialmente puede ser el hospedador definitivo de la equinococosis de la especie que corresponde. ¿Okay? Habitualmente hay nichos en donde una especie específica de mamífero inferior, digámoslo así, del herbívoro, se lo come un específico carnívoro, y ahí es donde se relaciona una especie específica de equinococo. ¿Okay? Ese es como el microambiente. Y si a lo mejor se lo come otro animal carnívoro, no se da el ciclo natural. ¿Okay? Pero en el ciclo natural hay muchas especies de animalitos chiquiticos, herbívoros, que se lo comen muchos otros mamíferos grandes, carnívoros, y ahí se crea el ciclo natural. Entonces, si el humano se mete en el ciclo natural o si el humano se mete en el ciclo ganadero, digámoslo así, va a sufrir la enfermedad
del herbívoro. Vamos al siguiente. Entonces, ¿qué ocurre en el perro? ¿Okay? En el perro tenemos este adulto que tiene las diferentes partes del equinococos adultos. Fíjense que aquí está el escólex, este es el cuello, aquí está el prolóquido inmaduro, maduro y el grávido, que es el más grande, donde están todas las ramificaciones, no se ve bien allí, pero aquí están las ramificaciones con los huevos en su interior. Sigamos. Entonces, si vemos el mecanismo de infección de esta enfermedad, para el perro, fíjense que aquí le tengo un dibujito del perro, ¿verdad? Entonces estamos ubicándonos en el ciclo del perro. ¿Cómo se infecta el perro? Por vía oral. ¿Qué consume? ¿Qué consume? Las hidátides o las larvas. ¿Y de dónde están? Entre infección por ingesta de vísceras del ganado infectado con hidátides. ¿Sí? Así es como se infecta el perro. ¿Sigamos? Entonces, la forma evolutiva infectante para el perro, ¿cuál es? La larva hidática. Y para el perro, ¿cuál es la forma evolutiva responsable de la enfermedad? La enfermedad intestinal que tiene un perro, que es el huevo de... ¡Pase para adelante, venga para acá! Les doy la bienvenida a la doctora Albina Juárez. La doctora Juárez, jefa de cátedra, acaba de recibir el diploma por su título del doctor. Miren, ¿por qué tan poquito, profe? Bueno, porque vinieron. Felicidades, profe. Acaba de salir del sexto grado del doctorado. Muy bien, entonces, en la equinococosis, la enfermedad veterinaria del perro, la forma evolutiva infectante es la larva, y la forma evolutiva responsable de la enfermedad es el adulto en la tripa del perro. Sigamos. Entonces, ¿nos interesa esto? ¡No! Porque esto es una enfermedad veterinaria, es una parasitosis intestinal del perro. La equinococosis es una parasitosis intestinal luminal veterinaria. Yo les voy a hacer a ustedes parasitología médica para humanos. ¿Ok? Esto es simplemente para que entendamos el ciclo de vida. ¿Ok? Pero esto que les estoy diciendo hasta ahorita es nada más la enfermedad del perro. Y es por eso que en cada una de estas láminas le pongo aquí arriba el dibujito del perro para que se ubiquen en dónde estamos hablando. ¿Ok? O sea, eso no lo van a... Te lo voy a preguntar, pero para que entiendas el ciclo. ¿Sí? O sea, ya sí vas a es entender importante cuando saber. vayamos al humano por qué. Entonces, ¿cuál es la forma de dispersión que sale del perro? Los huevos, porque está el parásito en las heces del perro, ¿verdad? O sea, todas estas características ya los vimos. Entonces aquí está lo que les decía al principio de la clase. ¿Había alguna manera de diferenciar los huevos de penny de los huevos de perro? No, de los huevos de perro no. ¿Los huevos de equinococo? La respuesta es sí, sabiendo de dónde viene la muestra de heces. El contexto. Es decir, si llega una gente y me trae una muestra de heces y yo veo este huevo, yo voy a decir que es un huevo de tenis. ¿Sí? Yo no voy a pensar que eso es un huevo de equinococo, porque el humano no expulsa huevos de equinococo. ¿De acuerdo? Entonces, la única forma de poder diferenciar si esto es un huevo de tenis o es un huevo de equinococo es sabiendo de dónde viene la muestra. Si estamos hablando de medicina veterinaria, probablemente vaya a ser un equinococo. Y si estamos hablando de un humano que trajo una muestra de ese, probablemente va a ser un huevo de tenis. ¿Sí? Entonces, sí hay manera de diferenciarlo, sabiendo de dónde viene la muestra. Ok, sigamos. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la equinococosis? No me interesa ni les voy a preguntar. Sigamos porque es una enfermedad veterinaria. ¿Qué es lo que sí me interesa? Esto. Todo esto que les viene diciendo hasta ahorita es el preámbulo. El preámbulo de lo que les voy a hablar ahorita, que es realmente la hidatidosis humana. ¿Sí? Entonces, lo anterior es importante saberlo, sí, porque si no entienden eso, no saben dónde viene el parásito, no saben cómo se infecta el humano, no entienden el ciclo de vida, no saben qué tiene que ver la oveja en este cuento. Si entendieron hasta ahorita, chévere, vamos a ver qué pasa ahora cuando el humano se mete en ese ciclo natural, bien sea o de la ganadería o en el ambiente silvestre con los zorros y los pumas y todo ese poco de animales. Sigamos. Entonces, la hidatidosis humana, ¿sí?, es una enfermedad zoonótica. Okay, si están diciendo enfermedad zoonótica, significa que tengo que poner un asterisco en esta loja que estoy escribiendo, porque me van a preguntar en el examen parcial cuáles son todas las enfermedades zoonóticas que digo. Así como me van a preguntar cuáles son todas las enfermedades que han pasado por el pulmón, y cuáles son todas las que causan una enfermedad hepática importante, y cuáles son las que producen migración al ojo, y cuáles son las que atacan el cerebro. Bueno,
Esta es una enfermedad zoonótica ocasionada por la presencia del estadio larvario, hidátide, en los tejidos de múltiples órganos. ¿De quién? Hay que cambiar el dibujito, ¿verdad? Estoy hablando de humanos. Muy bien. Entonces, nota importante, la enfermedad parasitaria producida por el adulto adquiere el nombre del género del parásito. Es decir, equinococo, así como les decía con tenia, el celotipo con equinococo, pero la enfermedad parasitaria producida por la forma larvaria adquiere el nombre de la larva. Por ejemplo, hidatidosis, cisticercosis o larva migrans. ¿Sí? Todos esos son nombres de larva. ¿De acuerdo? Sigamos. Entonces, para el humano, ¿cuál es el mecanismo de infección? Tenemos que, primero, la vía, por todo entrada vía oral, la fórmula de infectante son los huevos, y el medio de infección es por la ingesta de agua o alimentos contaminados con heces de perros o zorros, dependiendo del ciclo que estemos hablando, con los huevos de equinococo. También pueden estar involucrados los vectores mecánicos, y es importante conocer que no existe autoinfección. ¿Por qué? Porque es un bioelpínico. ¿Por qué? Porque se requieren dos hospedadores para que se complete el ciclo de vida. Entonces, por definición, no hay autoinfección. ¿Ok? Sigamos. Entonces, aquí vemos qué es lo que pasa. Es el mismo ciclo de la equinococosis, pero estamos metiendo el humano aquí en el medio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué fue lo que le pasó a esta ovejita? ¿Cómo se infectó? Comiendo los huevos que salieron de la heces del perro y le dio la enfermedad por el estadio larvario. Bueno, aquí va a pasar lo mismo. Entonces, ¿cómo el humano se va a infectar? ¿Se acuerdan del ganadero que les dije al principio? Que tenía las 4 ovejitas, la papa, el tomate, la cebolla y al lado de su casa. ¿Dónde lo busca esta libre? Alrededor de la casa o dentro de la casa. Él va, hace su trabajo, pastorea, hace todo lo que quiere hacer, pero ¿dónde está el perro? En la casa. Si está muy sucio, lo dejan a las afueras de la casa. ¿Sí? ¿Y qué hay a las afueras de la casa de ese? La siembra. La papa, el tomate y la cebolla. O la cebolla. ¿Sí? Entonces, eso que está ahí, a las afueras cercanas de la casa, es el sitio donde está el perro. ¿Y qué hace el perro donde se siente cómodo? Hace pupú. Hace pupú. Entonces, ¿dónde van a caer los huevos del equinococo que están en las heces del perro? En el alimento del humano que vive en esa casa del dueño del perro. ¿Sí? Entonces, así es como se infecta el ganadero. ¿De acuerdo? Ahora, recuerden que les había dicho que en el dibujito de la página del CDC de PDX, que son todas estas de PDX, CDC, es los dibujitos que siempre les traigo aquí en las clases. Fíjense que todos los órganos internos que están dibujados aquí significa que está presente la patología allí. Si ustedes nada más ven que está la boca, la tripa y el ano, es una parasitosis intestinal. Pero fíjense qué órganos están dibujados aquí. Hígado, intestino, corazón, pulmón, vaso, cerebro, hueso. Hasta ahorita habían visto un dibujo con hueso. No. Entonces significa que esto produce algo en el hueso, ¿verdad? Chévere. Entonces, ¿entendido cómo se infecta el humano? Chévere, siguiente. Se pega mucho. No, es la misma, es pero zorro. este es el zorro. Ah, bueno, está bien. Es simplemente si estoy en un ambiente ganadero o en un ambiente rural. ¿Cierto? Ok. Entonces, ¿el hábitat definitivo de la hidatidosis humana cuál será? ¿Por qué? Porque Muy migra. bien. Porque hábitat definitivo significa cuál es el lugar donde está el parásito adulto, donde ocurre la ovipostura. Eso es hábitat definitivo. Lugar anatómico dentro de los hospedadores definitivos, donde ocurre la fase adulta y donde hay la ovipostura. Eso es hábitat definitivo. ¿Aquí hay adulto? No. ¿Aquí hay ovipostura? ¿Pasa? Entonces, en la hidatidosis humana no existe hábitat definitivo. Siguiente. El ser humano se comporta como una oveja. Así como en la clase anterior lo había dicho, que en la cisticercosis se comporta como el cochino, bueno, aquí el humano se está comportando como la oveja. ¿Okay? Por lo que es un hospedador intermediario, accidental o paratético. Siguiente. Entonces, aquí tenemos entonces el concepto de tropismo, que era el mismo concepto que utilizamos en la clase de cisticercosis. Es decir, a pesar de no ser el hábitat definitivo, es el lugar donde va, donde se aterriza la larva, donde le gusta estar. ¿Okay? Entonces, la mayoría, el 70% está en hígado, el 20% en pulmón y el 10% restante en todos los demás. Entonces, fíjense, cerebro, vasos, riñones, corazón, hueso, músculos, páncreas, glándula mamaria. La hidatidosis humana es una parasitosis tisular. Y si yo tengo un elemento nadando por todo ese pocotón de órganos, ¿qué alteración paraclínica yo pudiera inferir que hay? Paraclínica. Examen de laboratorio. Eosinofilia. Muy bien. En las parasitosis tisulares producidas por el minto, frecuentemente vamos a ver eosinofilia. Siguiente. Chévere. Entonces,
Dentro de las manifestaciones clínicas, como les dije, la mayoría de las veces son asintomáticas en fase inicial, ¿ok? Y viene por la formación de pequeños quistes chiquiticos que en la medida que va pasando el tiempo van aumentando en tamaño, se van funcionando, van creciendo, hay más reacción inflamatoria alrededor de los quistes, y ahí es cuando empieza a haber problemas, muchos años después. Genera efecto compresivo, es decir, un efecto de masa sobre las estructuras vecinas, ocasionando dolor, opresión, desplazamiento de las estructuras que invaden. Destrucción del parénquima invadido, porque obviamente si tengo el hígado, un pedazo de 20 centímetros de diámetro comido, ya no tengo hígado en ese pedazo, entonces puede haber insuficiencia del órgano específico. Pueden romperse y vaciarse el contenido de las vesículas a las cavidades corporales, por ejemplo, cavidad peritoneal, cavidad pleural, y generarse reacciones anafilácticas potencialmente mortales. Seguimos. Entonces, la forma hepática, que es la más común, es la que frecuentemente se evalúa en los ganaderos, produce síntomas inespecíficos: pérdida de peso, dolor abdominal, malestar general, astenia, dispepsia, hiporexia, insuficiencia hepática, ictericia, fluctuación, hepatomegalia y distensión abdominal. ¿A qué les puede sonar esto? A cualquier cosa, porque esos síntomas no es de cáncer, por ejemplo. Puede ser cáncer esos síntomas, perfectamente. ¿Sí? Entonces son inespecíficos esos síntomas, entonces no necesariamente orientan. Y pueden ser subclínicos u oligosintomáticos, que un ganadero que está pendiente de ganar 15 y último, o poder ganar lo suficiente el día a día para poder comer, no le presta atención a esos síntomas de manera precoz. ¿Sí? En la forma pulmonar tenemos tos, expectoración húmeda, disnea, fiebre, dolor torácico, hemoptisis. ¿A qué se puede parecer esto? Tuberculosis, cualquier micosis profunda, cáncer de pulmón. ¿Sí? Entonces, inespecífico. Siguiente. En las formas cerebrales, síntomas de focalización neurológica variable, dependiendo de la ubicación, hipertensión intracraniana, ceguera, epilepsia. ¿A qué se parece esto? Neurosis y cercosis. A neurosis y cercosis. ¿Qué más? Puede ser metástasis, tumor. Sí. Inespecífico, nuevamente. Sigamos. En la forma renal, hematuria, proteinuria, dolor lumbar, insuficiencia renal. ¿A qué se puede parecer esto? A cualquier cosa. No tenemos síntomas clínicos específicos de esta enfermedad. Seguimos. En la forma ósea ya aquí cambia la cosa, porque hay pocas cosas que generan esto que vamos a ver aquí, que es destrucción de las trabéculas, necrosis ósea, deformidad, fractura y doloroso. Lo pueden producir algunos tipos de cáncer agresivo, pero la morfología tiende a ser distinta y de ubicación variable, ya la vamos a ver. Entonces, los quistes, los quistes van aumentando de tamaño, generando vesículas hijas en su interior y generando los protozoos, que ya lo vamos a ver. La forma larvaria no evoluciona en la fase adulta. Recuerden que no es que en el hígado va a haber, de repente decirles la hidrática no va a transformar en adulto. No, porque recuerden que son vivoelmintos. El vivoelminto necesita 2 hospedadores para poder completar su ciclo de vida completo. Sigamos. Entonces, las manifestaciones paraclínicas tenemos eosinofilia y el hallazgo incidental de una pelea. Eso es lo más común que vamos a ver. Que por alguna razón, a lo mejor el ganadero se fracturó una pierna porque se cayó del caballo, fue para el médico, le dolía la barriga porque se fracturó, se cayó, se pegó, se revolcó en el piso, le hicieron un eco abdominal, ¡epa! ¿Qué es eso que tienes en el hígado? ¿Sí? Entonces muchas veces el hallazgo incidental tumoral o quística de hidratidosis es la única manifestación paraclínica que vamos a ver. Sigamos. Esto era lo que les decía de los microambientes o los hábitats donde está ubicado diferentes especies de echinococos. Aquí tienen los género y especie, el genotipo, los perros intermediarios, los perros definitivos. Fíjense que, por ejemplo, tenemos el granuloso, que es el doméstico, digámoslo así, es oveja y cabra con perro doméstico. Pero también hay uno de otra especie que se llama Orclepi, que son vacas y perro doméstico. Tenemos el canadensis, que no sé por qué se llama canadensis si está en el ambiente donde hay camello. En Canadá, que yo sepa, no hay naturalmente camello y perro doméstico. Otro que sí suena más a canadiense, con venado, cervos, renos y alces, con lobos, roedores pequeños con zorros, rojos, lobos y mapaches, y lapas, conejos y liebres con pumas, ocelotes y jaguares. ¿Ok? Entonces, como verán, es muy ampliamente distribuido en diferentes especies de equinococos con su microambiente. Adelante, seguimos. Entonces, fíjense, aquí vemos una hidratidosis hepática. Este es un hígado humano así, chiquitico, aplastado, y fíjense todo este pocotón de pelotitas que tiene en su interior. Cada uno de estos fue en algún momento
un huevo que evolucionó a un largo y de ahí migró. ¿Sí? Sigamos. Pero esos Profe. quistes contienen. Ya vamos a ver el contenido de los quistes para que lo entiendan mejor. O sea, eso es un huevo que la larva eclosionó de él y él se quedó ahí. El huevo que se comió la gente Ajá. eclosionó a la oncosfera. La oncosfera penetró el intestino y empezó a nadar a lo loco por la sangre del humano y aterrizó donde le dio la gana, principalmente en el hígado, luego pulmón y luego todos los demás órganos que ¿sí? Ok, fíjense acá por ejemplo tenemos, para que vean un poquito más de nitidez, una radiografía de tórax donde vemos un pocotón de pelotas. Entonces, ¿qué va a ser lo primero que ustedes van a pensar cuando vean una rayos X de tórax así? Está bien que la piensen, pero no es lo primero que van a pensar. Metástasis, muy bien. Ustedes ven esto y ustedes van a decir que ese paciente tiene cáncer hasta que demuestren lo contrario. Le van a investigar, busquen el primario, busquen otra cosa. Pero cuando lo vemos con detalle, vemos en la tomografía que es una pared gruesa, generalmente calcificada porque han pasado un poco de años, y el interior es líquido, distinto a lo que ocurre con las lesiones tumorales metastásicas. Seguimos. Bueno, no, miren qué lindo. Esos no son alvéolos, eso no es pulmón, esos son puros quistes de quistococo. Es decir, no hay espacio por donde esa pobre gente esté respirando. Miren la siguiente. Una pelotita. Pelotita. ¿Sí? Entonces, ven que es distinto a la cisticercosis, que eran muchas chiquiticas y muy distribuidas. Esta es otra cosa. Sigamos. Profe, pero el tamaño no da una sintomatología grave para que el Por paciente... supuesto, claro. Por ejemplo, cefalea de 20 años de evolución. No, que es migrañoso, porque el médico del pueblo le dijo, no, usted lo que tiene es migraña. Y ya, y se quedó tomando antimigrañoso por 20 años, le dan dolor de cabeza. Cuando llegue con mucho dolor de cabeza y la tensión alta, le inyecta una dexametasona, baja un poquito la inflamación y sigue creciendo el cisticerco, y sigue con la migraña, y sigue con la migraña, hasta que, bueno, va a un neurólogo que lo ve y le dice, mira, tienes una hidrosis. ¿Ok? Sigamos. Ajá, lo que me preguntaba. Los quistes tienen diferentes formas, tamaño, ubicación, las paredes son distintas dependiendo de dónde estén ubicadas. Fíjense que tenemos el de contenido hialino, que es agua básicamente, el multivesicular, la membrana desprendida, es decir, donde la membrana germinativa se despegó de la reacción inflamatoria tipo 4 que generó el humano. Tenemos el heterogéneo, pero evidentemente sólido, cuando ya todo lo que está dentro se quedó calcificado. Aquí tenemos el que es todo calcificado, que es blanco por fuera, y bueno, tenemos otras variantes que pueden o no estar vesiculadas también. Sigamos. Entonces así es como se ve histopatológicamente. Si llegásemos a sacar un quiste completico, veríamos esto. Veríamos la reacción de hipersensibilidad tipo 4 de todos los alrededores, que es un botón de linfocitos, histocitos, la presencia de células gigantes multinucleadas, fibroblastos, un tejido de colágeno, todo munguñado ahí alrededor. Y en el centro vemos entonces una capa germinativa, que es esta, con las vesículas que van naciendo hacia el interior. Una vez que se desprende se llama vesícula ida. Y dentro de la vesícula ida sigue estando parte de la membrana germinativa, salen vesículas nietas. Entonces hay generaciones y generaciones de líquido y vesículas en el interior del quiste. ¿Ok? Pueden estar solamente hacia adentro o pueden salir y reproducir hacia el exterior. Sigamos. Ok, entonces la morfología del quiste datídico pueden tener un tamaño muy variable, de 1 centímetro o menos a 20 centímetros o más. ¿Ok? Tiene una membrana cuticular, que es la capa externa de soporte, mide más o menos 1 milímetro de espesor, es blanca, lechosa, opaca y no tiene núcleo, simplemente tejido fibroso. Su función es permitir el intercambio osmótico con el quiste. Y la membrana germinativa, que es la que realmente es importante, es la estructura o la capa interna de 10 a 50 micrómetros, es nucleada y origina la gemación de las masas celulares que van a convertirse en las vesículas prolíferas o las vesículas ígneas. Sigamos. Esas vesículas es lo mismo pero más chiquito y por dentro. Ya está. Cada vesícula puede tener de 10 a 20 escólices. Escólice es el plural de escoles. ¿Ok? Pueden destruirse y caer al fondo del quiste formando una arenilla hidatídica, es decir, imagínense que ya tengo toda esa vesícula grandota que pasaron 20 años, todos los parásitos que están adentro se murieron y se empiezan a descomponer.
Bueno, a pesar de que se descomponen, la estructura cuticular queda. Es decir, los ganchos van a quedar, las estructuras rígidas van a quedar y van a formar una basurita, una arenilla en el fondo del quiste que se llama arenilla hidrativa. Si se llegase a pulsar y aspirar o a operar uno de esos quistes, estudiar esa arenilla permite determinar la especie. Ver los ganchos, ver las características que tiene o ver pedacitos de pólices fragmentados por allí permite diferenciar la especie. Pueden existir vesículas nietas, es decir, vesícula dentro de otra vesícula dentro de otra vesícula. ¿Sí? Sigamos. Entonces, si nos enfocamos en los mecanismos de acción patógena y hablamos de los mecanismos de acción patógena en la equinococosis, no me interesa porque no soy veterinario. No nos interesa. Ya está. Así de sencillo. Vamos a hablar entonces de la hidratidosis, que es la enfermedad humana. ¿Ok? Lo principal es una reacción inflamatoria. Reacción hipersensibilidad tipo 4 con formación de granulomas alrededor del quiste. Pero si se rompe ese quiste y se libera ese montón de antígenos parasitarios al exterior, bueno, hay una reacción anafiláctica tipo 1 y riesgo de muerte. Y el otro mecanismo importante es el mecánico, porque obviamente, imagínense el efecto compresivo de la lesión ocupante espacio que genera una pelota de 20 centímetros metida en el cerebro o el hígado. ¿Sí? Sigamos. O el paciente que tenía discreta tos y disnea con esa afectación. ¿Ok? Entonces la hidratidosis es difícil diagnóstico con secuelas sistémicas a largo plazo si no se detecta y se trata a tiempo, pudiendo ser mortal, especialmente si se rompe el quiste. Volvamos otra vez al mismo ganadero que se montó en el caballo, tuvo una caída del caballo, se golpeó en el hipocondrio derecho, hizo una reacción anafiláctica y se murió en 5 minutos. No que le dio una parada respiratoria, es que tuvo un traumatismo, se golpeó la cabeza. Bueno, lo que terminó teniendo es una reacción anafiláctica tipo 1, en donde hizo una reacción inflamatoria sistémica severa y se murió por la ruptura de un quiste en el hígado que nadie nunca diagnosticó y que nunca diagnosticarán porque ya no tienen para hacer anatomía patológica. O sea, siempre que se rompa un quiste va a haber una reacción anafiláctica. Si se te rompe uno de 1 centímetro, bueno, a lo mejor en el pulmón por una tos fuerte que tuviste, a lo mejor no. Pero si se te rompe el de 20 centímetros que tienes en el cerebro, como que sí, ¿verdad? Pero los números no están a tu favor. Ok. Entonces, el riesgo ocupacional del ganadero tiene alto riesgo de trauma toracoabdominal o torácico cerrado. Y en el abdominal tenemos el hígado y en el torácico tenemos la pulmonar, que son las dos formas más comunes: 70% y 20%. Sigamos. ¿Qué pasa si de casualidad se rompió una vesícula? Por muy buena suerte no se murió, se regó. Entonces, si tenía un par de quistes en el hígado, se rompió y por suerte no se murió, lo que ocurre es una diseminación porque esa membrana, la membrana germinativa, se puede pegar al peritoneo y formar nuevas vesículas pegadas al peritoneo, que es lo que ocurre en este caso. Vesículas libres en cualquier espacio de la cavidad peritoneal. ¿Ok? Sigamos. Entonces, ¿qué tenemos que conocer en cuanto a inmunoparasitología? Que lo más importante es que en la mayoría de los casos de hidratidosis se encuentra en órganos privilegiados en donde no debe haber una respuesta exagerada del cuerpo humano porque si no daña el órgano que está invadiendo. La formación de granulomas o tipo 4 es el intento fallido del cuerpo de contener y limitar la infección allí, y la formación de anticuerpos no sirve de nada porque son parásitos tisulares. ¿Sí? Sigamos. Hay un poquitón de interleuquina, sustancias inflamatorias que produce la membrana germinativa, el líquido, los mismos espólices. Es decir, hay un pocotón de estructuras que detallaremos un poco más a profundidad en la discusión del seminario, pero que genera a fin de cuentas diferentes tipos de reacción inflamatoria, algunos tipos TH1, otros tipos TH2, que lo que termina haciendo es que se perpetúe la infección en el tiempo porque no hay una respuesta inmune adecuada que logre erradicar el parásito tisular. Sigamos. Entonces, el diagnóstico tenemos clínico, epidemiológico, parasitológico, inmunológico y otros, dentro de los cuales vamos a ver imagenológico. Entonces, el diagnóstico parasitológico de equinococosis es veterinario, no me interesa, no le voy a mandar a hacer examen de ese al perro. ¿Sí? Muy bien, sigamos. En la hidratidosis humana, el diagnóstico es predominantemente imagenológico e inmunológico. ¿Por qué lo digo así? Porque la clínica es tan inespecífica que realmente no es una herramienta orientadora útil para definir un caso como sospechoso de hidratidosis. ¿Okay? Más funciona la epidemiología, que lo que me va a servir es saber, bueno, si tengo un ganadero que está allí y me va a ocasionar esa reacción inflamatoria tan importante producto de la invasión de las hidátidas, va a haber, estaba a punto de lanzar el zapato a una gente que ya. Entonces, y la imagenológico, que es la imagenología, es la imagen de la
Tenemos la ecosonografía, recordando que el hígado es lo más frecuente y es muy fácil ver el hígado con una ecografía. También tenemos tomografía, resonancia, de acuerdo a los órganos específicos donde pueda estar afectado. Y en cuanto a la serología, tenemos técnicas de, por ejemplo, ELISA para detección de antígenos o anticuerpos de diferentes especies de equinococo. Y en casos, vamos a hacer énfasis aquí, excepcionalmente raros, se hace diagnóstico parasitológico, bien sea por biopsia, drenaje o que contengan un riesgo inminente de muerte, de ruptura del quiste. Es decir, si yo tengo un paciente que tiene un traumatismo y la lesión mide 20 centímetros y está en el bordecito así del polo hepático, y mira, ese paciente tiene una muy alta probabilidad de que si le rompe se muere. Entonces prefiero en un ambiente controlado de quirófano o anestesia con mucho cuidado quitar el quiste antes de que reviente, ¿ok? Pero habitualmente no se hace. Siguiente. Y como les dije, el análisis de la arenilla puede determinar la especie y pruebas de biología molecular del contenido puede determinar la especie. Sube rayos X de tórax, sube la tomografía, como lo vimos en el anterior. ¿Ok? Sigamos. Tratamiento. Siempre les digo que no les gusta en la cátedra que yo les hable de tratamiento, pero no les hago caso y les hablo de tratamiento. ¿Ok? Entonces, el tratamiento antihelmíntico con albendazol o praziquantel es prolongado y lo que logra es simplemente destruir la fase larvaria en el interior de los quistes, pero no hace que desaparezcan los quistes. El quiste quedó. Lo que pasó es que se murió la larva dentro del quiste. ¿Ok? Cuando las lesiones son pequeñas, tienden a reabsorberse hasta desaparecer o calcificarse, se va arrugando como si fuera una pasita. ¿Ok? Pero chiquiticas, no lo grandes, no, el de 20 centímetros que vimos en el cerebro, no se iba arrugando como una pasita. ¿Ok? En casos selectos puede requerirse drenaje y aspiración del contenido de los quistes, en particular cuando presenta alto riesgo de ruptura. La mortalidad de la intervención quirúrgica es de 2.2 a 6.5%, que no es nada de expresión. ¿Ok? Sigamos. Entonces, ¿qué vamos a hablar de profilaxis? Aquí sí tenemos que volver al tratamiento. ¿Por qué? Porque parte de las medidas preventivas que vamos a tener de este complejo, que es la enfermedad veterinaria y la enfermedad humana, tenemos que, por ejemplo, el tratamiento antihelmíntico con praziquantel 4 veces al año a perros ganaderos en zonas endémicas. Funciona. Si estoy tratando el que tiene un parásito adulto, me expulsa los huevos, no va a haber continuidad del ciclo, ¿cierto? Inspección veterinaria de calidad del ganado, descarte los animales sacrificados con evidencia de viatidosis para el control de los focos endémicos, con adecuada disposición e incineración de los productos de desecho. Es decir, matar del 20 al 95% del ganado bovino en las zonas endémicas. Es por eso que no se logra controlar esta enfermedad. Porque lo que representaría hacer esta medida en la realidad sería dejar sin trabajo a todos los ganaderos en las zonas endémicas donde está esta enfermedad. Es terrible. ¿Ok? No alimentar perros con la carne cruda o las vísceras de los animales de granja es muy importante. Al ya dejar que los perros se infecten, ya no va a haber más perros infectados, no va a haber más infección humana. Y hay inclusive una vacuna para el ganado ovino con antígenos recombinantes de equinococo granulosa, que el nombre de la vacuna es 95 y que tiene algunos resultados alentadores. Está autorizada en China y en Argentina y ya, de hecho se está aplicando hace varios años. ¿Sigamos? Y si esas vísceras son cocinadas, ya Sabroso. ¿Cuántos ganaderos conoces tú que agarran el bofe? Vamos para la cocina, vamos a picar, María, dale a comer al perro. No es la realidad. No es la realidad de lo que los ganaderos matan al ganado, sacaron el pulmón y se lo dieron al perro. Es decir, tiene otras cosas de las cuales ocuparse el. O sea, pero digo, quizás desechar eso, esas vísceras es más difícil que cocinarlas. O sea, si uno le Desecharle propone, más- no. en vez de desechar esa carne, que sé que no lo quieren desechar, Ajá. cocina. Bueno, como te digo, sí, es decir, la carne se va a cocinar cuando generalmente es para consumo humano. Por ejemplo, el ganado ovino es uno de los ganados que particularmente se cocina bien antes de comerlo, o existe al menos esa cultura de comerlo bien. Pero es que el problema real no está en la carne. Fíjense que el músculo es un muy bajo porcentaje de inflación del equinococo. El principal, ¿dónde va a estar? En el hígado, en los pulmones. ¿Sí? Y eso va a ir a desecho. O ponte tú, lo agarró, lo metió en una bolsa y lo botó para la basura. Los perros se van a meter en la basura y van a comerse las tripas de las ovejas. ¿Sí? Entonces es realmente un problema. Lavar adecuadamente los alimentos antes de consumirlos, eso es para el humano. Porque si lavo y boto los huevos de equinococo que están en la papa, tomate y cebolla, ya no me lo estoy comiendo.
Potabilización de agua, si el perro se ocupa en el tanque donde tengo agua y potabilizo esa agua, ya tengo menos riesgo. Educación sanitaria, es decir, enseñarle a los ganaderos que existe esta enfermedad. ¿Por qué mató a fulanito? ¿Porque el otro está hospitalizado? ¿Por qué le sale un tumor en el cerebro? Conocer la enfermedad hace que la gente tenga conciencia de cómo se transmite, cómo ocurre el ciclo y cómo controlarlo. Entrenar a los perros para que por lo menos no hagan pupuachis, ¿sí? Y erradicar las moscas, cucarachas que van a arrastrar las heces del perro a la comida del humano. ¿Ok? Ahora, si ustedes por ejemplo buscan la página de la OMS y la PAO o la Organización Panamericana de la Salud, van a encontrar que hay un proyecto que se llama Erradicación de la Hidatidosis. ¿Ok? Por definición, aquí desde la cátedra, el concepto que les queremos transmitir es que todas aquellas enfermedades que tengan un nicho zoonótico son imposibles de erradicar, a menos que cometamos un genocidio animal. Vamos a matar a todos los perros, vamos a matar a todos los zorros, a todos los cunaguaros, a todos los carnívoros que hay. O por el contrario, voy a matar a todos los animalitos chiquitos herbívoros y voy a matar a todas las ovejas de la tierra. No. Entonces no es posible erradicar una enfermedad zoonótica. ¿Sí? Entonces, como definición, llévenselo siempre en la cabeza que las enfermedades zoonóticas son imposibles de erradicar. No hay manera. ¿Ok? Las enfermedades virales producidas prevenibles por vacuna, chévere, son erradicables. Pero una enfermedad zoonótica, no. ¿Sí? Y es por eso que cuando veamos, por ejemplo, Chagas, cuando veamos leishmaniasis, en este caso, cisticercosis, cuando veamos, por ejemplo, malaria, van a tener siempre el concepto de que no son enfermedades erradicables, no es posible. ¿Ok? Pero hay un proyecto ambicioso de la OMS que estiman un proyecto que combine la vacunación del ganado bovino y ovino, tratamiento antibiótico de los perros, sacrificio de las ovejas infectadas para llegar a una eliminación de la hidatidosis humana en al menos 10 años. Y basta que alguien se vaya a un monte, a una montaña y que se coma algo contaminado con heces de puma y le vuelva a dar. ¿Sí? Entonces, bueno. En caso de hidatidosis alveolar, es más complejo por la presencia de animales salvajes en el ciclo de vida, por lo que resulta imposible su erradicación. Sigamos. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Todo claro y perfecto? Muy bien. Me voy y ahora tienen su próxima clase con la otra profe. Buenas tardes. Sí, señor.